Lo único que nosotros no hacemos es la impresión de ese libro. Si alguna formatadora, una editorial lo imprime, es un problema externo a nosotros, ¿sí? Ustedes también lo pueden descargar, lo pueden imprimir, pero el libro no tiene formato papel, es solamente formato virtual, porque eso obviamente es absolutamente gratuito para todos ustedes. El formato papel lo tienen que pagar, sea en forma de libro o en forma de fotocopia. Bien, dicho eso, vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy, que es una presentación de la psicopatología, ¿no? ¿Qué es la psicopatología? Bueno, la psicopatología es la disciplina que estudia las enfermedades mentales. Por eso el término psicopatología es un término que se formó como una abreviatura de psicología patológica. Así se la llamó inicialmente. No lo voy a usar. Como se llamó entonces inicialmente esta materia en algunos otros países, incluso en este país en alguna facultad de otra provincia. Y evidentemente la psicopatología tiene como antecedente la psiquiatría, que es el primer acercamiento de una ciencia al estudio de las enfermedades mentales. Por eso psicopatología se armó como analogía, como término, como analogía a lo que en psiquiatría se llamó medicina patológica, ¿sí? El término psicopatología, etimológicamente, el origen etimológico de los términos que lo componen son psique, que se puede traducir como alma o razón, patos, que es enfermedad, y logos, que significa discusión racional acerca de. ¿Sí? Entonces fíjense que la psicopatología es la discusión, el abordaje racional de el sufrimiento del alma o la razón. Alma no es como lo entendemos hoy quizás, ¿no? Los que creen que tenemos alma o no tenemos alma, el alma va al cielo, va al infierno. Alma o razón alude originalmente a qué es lo que primero se encontraron los que abordaron el campo de la patología mental, que había personas que tenían alteradas la razón, es decir, el pensamiento, las funciones que aluden al modo de argumentar, a la articulación de las ideas con la realidad, cosas que también vamos a tener que poner en discusión. Entonces, como ven, esa definición todavía es muy general, abordar el complejísimo, difícil campo de las enfermedades mentales, el campo de la psicopatología, implica examinar esas enfermedades y articularlas con una teoría capaz de explicarlas. Explique qué cosa, cuál es el origen, cuál es la causa, cuáles son los síntomas principales que nos ayudan a distinguir una enfermedad de otra, como un médico distingue, ¿no? Uno va al médico y a veces piensa que tiene gripe y en realidad tiene neumonía. Uno no se acuerda, tiene todo el pecho, sentís mal, ya está. Para nosotros es todo lo mismo, el médico distingue. Bueno, los psicólogos tenemos que aprender a distinguir lo que quizás para otros no son siquiera síntomas, ¿no? Nosotros vamos a aprender, es lo que les tenemos que enseñar a ustedes, a reconocer síntomas que incluso alguien, el que lo padece, no lo reconoce como un síntoma. Entonces, tenemos que considerar que abordar este campo tan complejo, que es el campo de la psicopatología, exige varias cosas. Uno, ubicar los aspectos semiológicos, la semiología.
yo empiezo a utilizar términos técnicos que a lo mejor no saben lo que quieren decir, me preguntan, pero voy a tratar de ir explicando qué es la semiología. La semiología es la delimitación y la descripción de signos y síntomas. Esa delimitación de signos y síntomas se agrupan y se constituyen lo que llamamos comúnmente enfermedades. Segundo, aspectos patogénicos, es decir, qué es lo que es causa de la patología. 3, aspectos etiológicos que tienen que ver con los diferentes componentes que coadyuvan y se articulan en la producción de una patología. Y lo que finalmente se conoce como las nosologías psicopatológicas. ¿Qué es una nosología? Un sistema que compara, articula y diferencia enfermedades, tipos clínicos, le ponen nombre, ¿no?, a las diferentes enfermedades. Entonces, por ejemplo, paranoia, demencia precoz, parafrenia, neurosis, ¿no? Todo eso compone una nosología. Una nosología no es una simple colección de enfermedades, sino que tenemos que ver que armar una nosología, que también tiene el término logos, implica una razón, hay una argumentación por la cual poner esas enfermedades en cierto orden, articularlas y diferenciarlas. Como pueden ver, el estudio de la patología mental entonces puede llevarse a cabo desde muy diversos enfoques. Esto que yo dije se puede abordar desde los más diversos enfoques, quiero decir, desde los más diversos modelos teóricos, ¿sí?, que nacen de qué? Nacen de el estudio histórico de lo que fue ocurriendo con las enfermedades mentales y del acercamiento a estas enfermedades, a sus diferentes tipos clínicos según diferentes escuelas, ¿sí?, según diferentes concepciones del hombre en término genérico, ¿no?, del género humano. Entonces, para esta primera clase, yo distinguí, parece que es un poco reduccionista, pero es bastante ordenador, 3 enfoques diferentes para abordar el campo de la psicopatología. Y esos 3 enfoques diferentes nosotros los vamos a trabajar a lo largo del año, algunos más que otros, y ese más que otro lo tenemos que justificar. Es decir, que luego vamos a justificar cuál es la razón por la cual nosotros abordamos la patología desde uno de estos modelos teóricos, que es, como deben saber, el psicoanálisis. Esos 3 enfoques yo los llamé, para ordenar un poco, primero un modelo descriptivo o enfoque descriptivo, segundo un modelo interpretativo y tercero el modelo o el enfoque estadístico. ¿Por qué es importante psicopatología? Bueno, yo tengo la impresión, me pasó a mí cuando estudié, y es un comentario bastante habitual de los estudiantes, ustedes tendrán sus experiencias propias, que cuando llegan a psicopatología tienen la sensación de que esto es lo que hasta ahora, de todo lo que ahora vieron, lo más propio del campo del psicólogo, ¿no? Y si nosotros hablamos de la psicopatología y de la psicología con alguien que no pasa por esta facultad, ¿qué es lo que nos diría intuitivamente? Se ocupa de la enfermedad mental, de cómo la gente sufre, ¿no? Pero sin dejar de reconocer el aporte y el valor que tienen otras orientaciones de la práctica del psicólogo. Por ejemplo, la práctica laboral o comunitaria o
educacional, que también existen y son varias, y probablemente algunos de ustedes estén orientados hacia ese tipo de práctica profesional futura, pero tendemos a pensar inicialmente que lo más propio del psicólogo es la clínica, ¿sí? Atender pacientes. Como lo más propio del médico es atender pacientes, porque hay médicos que también hacen medicina comunitaria y no tratan las enfermedades mentales, hacen medicina legal, ¿no? Etc. Entonces, esto quiere decir que psicopatología es un contenido, los contenidos de psicopatología que sirven tanto para lo que solemos pensar que es nuestra práctica más frecuente, el consultorio, la atención de pacientes, así como también materias que van a cursar luego, como psicodiagnóstico, ¿sí? Que también es una práctica del psicólogo, de hecho es una salida laboral bastante interesante, que cuando uno se recibe, lo primero que hace es empezar a hacer pericias, ¿no? Pericias de partes, nota como perito en el sistema, etc. Y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el área de la psicología clínica. ¿Sí? Esta variedad de enfoques, entonces, los tres enfoques, enfoque descriptivo, interpretativo y estadístico, se han empleado a lo largo del desarrollo de la historia de la psicopatología y llegó, me parece a mí, a que la enfermedad mental se concibe de diferentes modos. ¿Sí? Cada uno de esos enfoques concibe, piensa, define la enfermedad mental de manera diferente. Eso los hace verdaderamente tres enfoques opuestos, ¿sí? Que no pueden convivir. ¿Sí? Y eso tiene una consecuencia, porque es algo así como: dime con quién andas, te diré quién eres, bueno, dime cómo piensas la enfermedad mental y te diré cómo la tratas. ¿Sí? Si vos pensás que la enfermedad mental es solamente producto del neurotransmisor que funciona mal, entonces el único tratamiento posible es una pastilla. ¿Sí? Entonces, dime cómo concibes la enfermedad mental y te diré cuál es el tratamiento que puedes aplicarle. Con esto quiero decir que no tengo la intención de presentarles objetivamente toda la multiplicidad de estos temas que estoy mencionando, pero solamente quiero que tengan un panorama general de los problemas que están vinculados a la concepción de la psicopatología. ¿Sí? Tampoco voy a proponer, como se puede hacer, de hecho se hace en algunos otros lados, un enfoque, como se llama, multidisciplinario, o transdisciplinario, o pluridisciplinario, de esos nombres que se van generando, que pretenda hacer confluir estos enfoques, porque me parece que esa posición ecléctica puede conducir al error de tomar discursos muy diferentes, incluso opuestos, y suponer que es todo lo mismo. Y eso conduce también a errores y a problemas en la práctica. La psicopatología engloba un enorme conjunto de problemas abordables desde diferentes perspectivas teóricas, desde diferentes campos disciplinares, y diversas profesiones se ocupan de la psicopatología. Obviamente los psicólogos que estamos en nuestra ley, la que regula nuestra práctica, somos los que estamos específicamente asignados legalmente al tratamiento de la enfermedad mental. Compartimos ese rasgo con los psiquiatras, pero no lo compartimos con ninguna otra práctica de esas que pululan, ¿no? Y que siempre conviene enfrentar constelaciones familiares y ese tipo de cosas que existen y que no tienen absolutamente ningún rigor, en el sentido de que eso nos constituye más que un conjunto de prejuicios,
como uno se da cuenta a 5 minutos de leer cualquiera de esas propuestas, ¿no? Entonces, la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis fueron las 3 disciplinas que a lo largo de la historia se fueron ocupando una después de la otra del abordaje de la patología mental. Y entonces nosotros vamos a tener que pasar por estos contenidos, por los contenidos sobre todo de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque esto implica decir qué cosa. Que lo que nosotros vamos a transmitir este año no es la única psicopatología posible, ¿sí? Lo que significaría desconocer a todas las demás. Por eso les voy a plantear 3 enfoques. Pero también implica no formular una propuesta que se pretenda ecléctica, donde los profesores nos lavemos las manos respecto de las elecciones que hacemos. No, los profesores, como en cualquier cátedra del mundo, tienen que dictar contenidos mínimos obligatorios desde su modelo y enfoque teórico, ¿sí? Es el profesor a cargo de la materia y el equipo de cátedra entonces que arma el que decide cuál es el enfoque que le da la transmisión de esos contenidos mínimos obligatorios. La variedad de enfoques, entonces, atañe fundamentalmente a lo que yo considero son los 3 principales. Uno, el de la psiquiatría, el que vamos a ubicar como el enfoque descriptivo, porque fueron en la historia del conocimiento los primeros que se sentaron, después vamos a ver cómo lo hicieron, los primeros que se sentaron a describir, a observar y describir lo que evidentemente era un trastorno, un padecimiento mental que no tenía ningún correlato biológico o fisiológico, ¿sí? Segundo, en la historia, el psicoanálisis, con Freud y muchos otros psicoanalistas, en especial nosotros vamos a tomar la vuelta a Freud que propone Lacan, el modelo interpretativo, ¿sí? Que ya no se basa en la observación y la descripción, sino en la interpretación. Y tercero, el modelo estadístico que vino en los últimos años, cuya forma más clara y evidente para todos son los famosos manuales DSM, ¿sí? Que lo llaman modelo estadístico porque lo llevan en su nombre, ¿no? El DSM es un manual estadístico y diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos a empezar, luego de todas estas aclaraciones, con el primer enfoque teórico, el modelo descriptivo. El modelo descriptivo nace con, no tengo tizas, así que voy a decir nombres que van a encontrar después escritos en los textos, ¿sí? Con Pinel, así como suena, y Esquirol, así como suena, con Q, ¿sí? Pinel y Esquirol. Y con ellos nace lo que se conoce como la clínica psiquiátrica como tal. Todo nace en algún momento. La humanidad no vino con la clínica psiquiátrica. ¿Quiénes fueron los que configuraron, los que dieron el puntapié inicial para que la psiquiatría se conforme como una clínica, como una práctica con los enfermos mentales, llamados enfermos mentales a partir de ese momento? Pinel y Esquirol, 2 médicos franceses. Nosotros tiene la bibliografía 2 textos de 2 historiadores. Uno se llama Paul Bergerie y otro Landevilora. Esos 2 autores han escrito hay mucha historia de la psiquiatría, muchísima, pero son 2 versiones bien sintéticas y accesibles, ¿no? Que nos cuentan la historia de la psiquiatría
imagínense, hay que contar la historia de la psiquiatría en un artículo, en un libro, eso lleva aproximadamente 300 años de desarrollo. ¿Sí? Entonces, hacen, obviamente, como toda historia, una lectura y una reducción, pero me parece que para un primer abordaje del tema, para ustedes es muy atractivo, muy interesante. Ellos son los que originan la clínica psiquiátrica. Hay un libro de Foucault, que les recomiendo, no está en la bibliografía obligatoria, es la historia de la locura en la época clásica, donde Foucault plantea que él arma lo que llama ahí una ficción genealógica. ¿Sí? Lo que dice Foucault es que el discurso de la psiquiatría, que se ve como algo pasa a llamarse locura y a ser considerado enfermedad mental, empieza a motivar el encierro del enfermo. ¿Sí? ¿Por qué dice que es una ficción genealógica? En realidad nadie puede probar muy bien esto, pero sintéticamente la historia que cuenta Foucault es que en un momento dado, lo que se conoce como loco, lo que era el loco en aquel momento, alrededor de los años 1700 en Francia, era una persona con desórdenes sociales, una persona que tenía problemas de adaptación en la sociedad, que generaba conflictos, que cometía delitos, entonces los encerraba. Y esto se había convertido en un problema para la sociedad francesa. Entonces, en un momento, las autoridades de esa época deciden reordenar, digamos, lo que se conoce como el hospital francés, el hospital público francés. Y para reordenarlo, lo que hace es convocar a Pinel. ¿Y Pinel qué era? Pinel era médico. ¿Por qué lo convoca Pinel? Esto es una cuestión importante. Es una cuestión importante porque como la locura en ese momento era considerada un desorden moral, eran inmorales, no enfermos, sí, eran inmorales. Gente que no respetaba las conductas sociales impuestas para la época, para ser un ciudadano adecuado, ¿no? Que se comporte bien. Como las conductas eran inmorales, se lo convoca a Pinel, conocido por ser un gran moralista, ¿sí? Que eran sus primeros escritos. Entonces, a Pinel se lo convoca para tratar un problema moral. Pero Pinel era médico, y entonces, ¿qué hace Pinel, que era médico? Empieza a observar, antes de intervenir, dice, bueno, voy a ver qué pasa. Empieza a observar los enfermos, empieza a describirlos, empieza a compararlos unos con otros, a eso le empieza a poner nombres y surge lo que se conocen como nosologías psiquiátricas. ¿Sí? Exactamente. Bien, lo que dice entonces Foucault en esa ficción histórica que arma es que la locura en ese momento pasa de ser considerada un desorden moral a ser considerada una enfermedad mental. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Que entonces los locos, los enfermos, ahora los enfermos mentales, se conviertan en un problema médico. Por eso la psiquiatría fueron los primeros que se ocuparon de la enfermedad mental. Surgen entonces las clasificaciones, las nosologías, los diferentes nombres, muchos de los cuales llegan hasta la actualidad. El término loco, que nosotros usamos hoy, el término locura, es un término que todavía tiene una connotación peyorativa, ¿no? Estás loco, ¿no? O es una loca, o está re loco, ¿no? Tiene una connotación peyorativa, vuelve a tener una connotación moral incluso, ¿no? Se dice de alguien que está re loco, alguien que no se comporta de una manera esperada. Sin embargo, ¿cuál es el término técnico que viene a sustituir al viejo término locura? Psicosis.
psicosis. ¿Sí? Nadie le dice a otro peyorativamente estás psicótico, ¿no? Es raro, ¿no? Más bien es un término técnico que surge también en determinado momento y surge con este objetivo, con el objetivo de ¿qué? De quitarle a la enfermedad mental esa connotación inmoral o delincuencial que tenía en ese momento. ¿Sí? Bien, ¿de qué se trata en el enfoque descriptivo? Nos reivindica de observar y describir. Observar y describir objetivamente los fenómenos que presentan los pacientes. Esa observación y esa descripción se hace inicialmente, como dice Pinel, sin una elaboración teórica y sin ningún tipo de profundización. Por eso van a ver que mencionamos en la bibliografía, lo menciona el texto de Bargery, sobre todo, que ustedes tienen que leer, que justamente lo que yo explicaba antes, y él es convocado por esa connotación de un ser moral y elabora un primer tratamiento de esa enfermedad mental con la que él se encuentra en los hospitales, que se llama tratamiento moral. Y él hacía cosas muy interesantes, ¿no? Y él pensaba, era heredero de la tradición filosófica del sexualismo, ¿no? De Comte, de Locke, los ingleses, herederos a su vez de Hume, ¿sí? Y entonces lo que Pinel pensaba es que la mente se iba llenando de contenidos provistos por los sentidos. Lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente, ¿sí? En las anestesias. Y que entonces los enfermos mentales, que por ejemplo tenían alucinaciones o tenían ideas delirantes, habían tenido algún problema que les llevaba a tener esas ideas en su conciencia, ¿no? Algún problema vinculado a la realidad de la vida, ¿no? Los sentidos. Y entonces, si esas ideas, esas alucinaciones eran distorsiones de percepciones que deberían haber sido adecuadas, si yo modifico la percepción, modifico la idea. No pensó, era razonable lo que pensaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien deliraba y pensaba que, decía en su delirio, que un demonio lo iba a visitar todas las noches en su habitación y lo acosaba, Pinel se disfrazaba de demonio, ingresaba a la noche en la habitación del enfermo y trataba de tener un diálogo amigable para ver si de ese modo modificaba el contenido ideativo. No estaba mal pensado. Para un primer abordaje de la enfermedad mental, pensó de una manera, razonó de una manera, ¿no? Bastante común, solo que no funcionaba, ¿no? No funcionó de ese modo. No siempre le salió bien, algunas veces producía algunas modificaciones, pero uno ya puede decir qué es lo que producía las modificaciones. Pinel disfrazado, o lo que producía algunas modificaciones era el diálogo y la conversación que Pinel tenía con los enfermos. Estuviera vestido como estuviera vestido, ¿no? Podemos debatir, si quieren, lo conversamos. El trabajo del anterior oral, que ustedes tienen también que leer en la bibliografía, se refiere al paradigma de la alienación mental. ¿Sí? ¿Por qué lo llama? Está claro, paradigma, el término paradigma, la anterior oral lo toma, deben conocer, de Thomas Kuhn, los famosos paradigmas de la ciencia, cómo la ciencia se construye a partir de un paradigma que responde a determinados problemas. En determinado momento ese paradigma entra en crisis, la comunidad científica debate hasta que se encuentra un nuevo paradigma que resuelve problemas mejor que el paradigma anterior. ¿Sí? Bueno, él propone un ordenamiento de la historia de la psiquiatría en estos términos, ¿no? La idea que se trata entonces en este enfoque que yo llamo descriptivo, un primer paradigma, que es el paradigma
de la alienación mental. ¿Por qué? Porque van a ver en los textos de Pinel y Quirol que la enfermedad era considerada como una enfermedad única, en la que se verifica la afectación de la mente, dañada en su funcionamiento, ¿sí? Pero Pinel comienza hablando de la locura en singular, ¿no? De la enfermedad mental, como una única enfermedad que se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sí? Es como si nosotros dijésemos, bueno, todos podemos tener hoy, que está de moda, desgraciadamente, el dengue, ¿no? Algunos tienen sarpullido, otros tienen fiebre, dolor de cabeza, otros tienen dolor de cuerpo, ¿no? Es decir, es la misma enfermedad que produce diferentes síntomas según el cuerpo que habita. Bueno, esta era la idea, ¿no? De la enfermedad mental como una única enfermedad. Por eso la anterior lo llama el periodo de la alienación mental. Surge en determinado momento de la historia de la psiquiatría un descubrimiento médico, que es lo que se llama la parálisis general progresiva, la famosa PGP. Quien descubre esa enfermedad, yo voy a darles nombres, les aclaro que estos nombres los van a encontrar en la bibliografía, pero todo esto que les estoy contando después es tema de evaluación de nuestro paciente, ¿sí? Lo digo de entrada porque después no quiero sorpresas, que esto sea una historia no quiere decir que esto lo tengamos que olvidar mañana, sino que esto forma parte de los contenidos que nosotros después evaluamos, ¿no? Digo, para que quede claro. Quien descubre la PGP, parálisis general progresiva, es Bailey. Y uno ve del otro lado, Bailey, con Y larga. Bailey descubre la parálisis general progresiva. ¿Qué es? Es una enfermedad neurológica, médica, no tiene nada que ver con la psicología, pero ¿qué es el modelo? ¿Cuál es el modelo que da la parálisis general? Progresiva. Y esa es la clave. ¿Sí? Empieza con determinados síntomas, avanza de determinada manera, va evolucionando y lleva a determinada terminación de la vida del enfermo, ¿sí? Como suele pasar con la parálisis general progresiva. Es decir, ¿qué es lo que nos da ese modelo médico? Una primera idea de una secuencia diacrónica, ¿sí? De una evolución en el tiempo. ¿Qué hacían hasta acá Pinel y Esquirol y todos los psiquiatras en ese momento? Observaban y describían lo que se presentaba. ¿Sí? Si mañana el paciente presentaba otros síntomas, esa era otra enfermedad porque derivaba de la misma concepción de la alienación mental, pero sin ponerlas en relación una con otra. Lo que este modelo médico nos da es un modelo de evolución de la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Cómo empieza, cómo evoluciona, cómo continúa, cómo se desarrolla y cómo termina una enfermedad. Entonces, la gripe es una enfermedad. Bueno, ¿cómo empieza? Y cuando termina a molestar, después sigue con gripe, con fiebre, con tos, con todo, y cómo termina. A los 7 8 días, uno más o menos ya se pudo y se va. ¿Sí? Bueno, este modelo de la evolución de la enfermedad hasta el momento no era considerado. ¿Sí? Por eso dice Bergeli que esta es una bisagra histórica, porque este modelo médico se empieza a aplicar al campo de la patología mental. Y entonces, Bergeli dice que a partir de ese momento comienza el modelo o el abordaje diacrónico de la enfermedad mental. Si hasta el momento Pinel y Esquirol tenía un abordaje sincrónico, ¿sí? Un corte observado en el momento en el que se interviene, ¿no? Sin ninguna consideración por el comienzo, la continuación y la terminación. A partir de este descubrimiento,
hay ciertos autores de la historia de la psiquiatría, cuyos textos nosotros vamos a leer próximamente, que empiezan a aplicar esas ideas a la enfermedad mental. Fundamentalmente, voy a mencionar solamente a uno, que es Emil Kraepelin, con K, Kraepelin. Emil Kraepelin era un psiquiatra alemán, y Kraepelin, vamos a leer varios textos de él, es el que arma uno de los sistemas nosológicos más potentes que realmente influyó en toda Europa y en el mundo, cuyas nomenclaturas están vigentes en la actualidad, con muchos cambios, por supuesto. Pero yo les digo, paranoia, demencia precoz, parafrenia, psicosis maníaco-depresiva, seguro que les suena, ¿no? Bueno, son los términos que introdujo fundamentalmente Kraepelin, de alguna manera ya existían, pero él los pone en una primera clasificación, en una primera nosología psiquiátrica, de una manera muy sistemática. Y es, junto con Falleret en Francia, quienes aplican esta concepción diacrónica de la enfermedad mental. Entonces, fíjense que hasta acá, según entonces Bergeli, tenemos en la historia de la psiquiatría, todavía dentro de este modelo descriptivo, dos grandes momentos. Un primer momento sincrónico, caracterizado por las elaboraciones e inaugurado por Pinelli y Quirón, observación, descripción objetiva de lo que se presenta aquí y ahora, sin elaboración conceptual o teórica. Bisagra, Bain, parálisis general progresiva, segundo momento histórico, clínica que va a llamar Bergeli diacrónica, donde se empieza a observar y describir, pero ya no solo los síntomas que se presentan, sino todo un conjunto de cosas que ahora voy a describir yo. Primero, ¿cómo comienza la enfermedad? Comienzo de la enfermedad. Segundo, cómo la enfermedad va cambiando y a qué ritmos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Evolución de la enfermedad. Y tercero, cómo termina, finalización de la enfermedad. ¿Qué quiere decir cómo termina? Quiere decir que es una crisis aguda, dura un tiempo y termina desapareciendo como una gripe, sin secuela de ningún tipo. La persona vuelve a la vida normal o termina absolutamente demenciado, ¿no? Fuera de la realidad, alucinado, sin poder comunicarse, todo el día delirando, ¿no? ¿Cómo termina una enfermedad? ¿Sí? Tres momentos, entonces, o tres tiempos. Inicio, evolución, terminación. Pero además, el Kraepelin empieza a escribir, y esto es muy importante cuando lean las descripciones que vamos a ir viendo de todos estos cuadros clínicos que mencioné, es muy importante reconocer cuáles son los síntomas principales de distinguirlos de los síntomas accesorios. Un síntoma principal es un síntoma que no puede no estar. Yo dijese, es un paranoico, pero no tiene delirio. No es un paranoico. ¿Sí? Lo que para Kraepelin caracteriza a la paranoia es un delirio. Después tenemos que ver qué características tiene ese delirio. Porque delirios hay muchos de diversas formas. ¿Sí? Más allá de los contenidos. Quiero decir, los contenidos es otro tema, ¿no? Pero lo más importante es reconocer el tipo de delirio, la estructura del delirio. Cómo empieza, cómo evoluciona y cómo termina. ¿Es una idea loca que apareció durante algún tiempo y desaparece? ¿O es un delirio sistematizado que empieza a ir progresivamente, lenta y de a poco tomando toda la vida del enfermo? No es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Bueno, entonces, síntomas principales, síntomas accesorios. Un síntoma accesorio es un síntoma que puede estar o no estar. Entonces, por ejemplo, para seguir con el modelo de la paranoia, puede haber alucinaciones, puede no haber.
Pero eso no define el diagnóstico, ¿entiendes? Lo que define el diagnóstico es el síntoma principal. Los síntomas accesorios, ¿qué le dan a un cuadro? Más florido, menos florido, ¿no? Es lo que hace que un cuadro sea más vistoso o menos vistoso. Entre comillas, por supuesto, ¿no? Y también lo que se llama síntomas negativos. Los síntomas negativos, es rara la idea, pero así lo llamaron, síntomas negativos son aquellas áreas de la personalidad o de la vida del enfermo que no están afectadas por la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un paranoico no tiene afectada la voluntad. ¿Sí? Es decir, no tiene su enfermedad no le afecta la voluntad. Puede tomar decisiones, pasar su vida, etcétera, etcétera. Mientras que lo que se conoce como esquizofrenia o demencia precoz, uno de los síntomas principales es la afectación de la voluntad. Se ve cómo se va armando la nocedacidad, ¿no? Comparando el inicio, la evolución, la terminación, síntomas principales, accesorios y negativos. Todo eso es que va complejizando la cosa. ¿Sí? Ya no es solamente como pide Esquirol, ¿no? Tenían una foto estática y a eso le ponían un nombre y punto. ¿Sí? Sino que esto exige qué cosa. Bueno, un rigor técnico mucho más preciso, ¿no? Más atención, más formación, más lectura, más conocimiento. Como dice Lacan, la lectura, que aquí lo mencioné, lo voy a tener que mencionar, si no ya me empiezo a sentir incómodo, por ejemplo. Dice Lacan, uno no reconoce lo que primero no estudió teóricamente. ¿Sí? Entonces, si uno no estudió determinada enfermedad, por más que se le presente ahí, la enfermedad de los gritos, estoy hablándole en la cara, no la va a reconocer. ¿Sí? Entonces, es muy importante guiarse por esta premisa inicialmente, que nosotros vamos a seguir después poniendo en cuestión ciertos aspectos de este método descriptivo, puramente descriptivo, pero es importante este reconocimiento, porque esto, así como lo describieron los alemanes y los franceses hace 200 años, todavía funciona. Ustedes van a trabajar en algún hospital o en algún servicio de salud mental o lo que sea, y van a encontrarse con esta nomenclatura. Después, ¿a qué le llamamos? ¿No? Ya entra, es otro debate. ¿Quién diagnosticó? Si estamos de acuerdo con el diagnóstico y todo eso es algo para debatir. Pero, en principio, ustedes tienen que salir saliendo de esta materia escuchando ciertos nombres y por lo menos eso los tienen que llevar a determinada imagen respecto de cómo es un enfermo que se presenta de ese modo. Bien. A ver si me olvido de algo. ¿Alguna pregunta? Voy a agregar otro autor que no quiero dejar de mencionar, que es un autor en la historia para nosotros al menos muy importante, que se llama Jaspers, con J. Jaspers. Jaspers es un primero filósofo, luego médico psiquiatra, que es reconocido por ser el creador de la psicopatología, al menos en el sentido moderno. Por eso nosotros incluimos en los contenidos de la materia algunos textos de Jaspers para tener un primer acercamiento a lo que para mí es el último suspiro de la psiquiatría descriptiva que se va transformando en otra cosa, ¿no? Fíjense que Jaspers es un autor que propone abordar la psicopatología de otro modo, ¿sí? Que con la descripción y la observación. Fíjense lo que dice Jaspers, que es algo que van a trabajar llegado su momento en el texto. Dice:
es mucho más fácil y mejor acceder a los estados psíquicos de los enfermos por sus autodescripciones, que son preferibles a las descripciones producto de las observaciones que nosotros podemos hacer. Siempre tenidas de preconceptos, saberes previos que operan como prejuicios. Fíjense qué fuerte lo que dice un psiquiatra. ¿No? Hasta acá uno puede decir, es obvio, ¿cómo reconocemos una enfermedad? Y sentamos al paciente, lo observamos, describimos lo que tiene y ya está. Sin embargo, Jaspers, después de muchos años de formación en filosofía y en psiquiatría, llega a la conclusión de que es mucho mejor escuchar las autodescripciones de los enfermos. Es decir, lo que hace Jaspers por primera vez en la historia de la psiquiatría es poner un acento en lo que dice el enfermo. Hasta el momento, bastante poco tenido en cuenta. ¿No? Es una buena manera de leerlo, no sé quién es el que habló. Sí, es una buena manera de leerlo. ¿Sí? Yo lo entiendo de esa manera. Me parece que tendríamos que después discutir qué quiere decir subjetividad, pero lo dejamos para más adelante. ¿Sí? Me parece que es, por lo menos, no reduce al enfermo a una cosa a ser descrita y observada. ¿No? Perdón, ¿quién habló acá? Levanten la mano, sí. Deja un poco de ser paciente, digamos, un rol un poco más activo, por lo menos hablando y dando cuenta de lo que está trabajando uno. Yo les puedo asegurar que en la actualidad estos dos modelos, que estamos hablando de algo de hace 300 años, son absolutamente vigentes. ¿Sí? Cuando trabajen en alguna institución o tengan alguna intervención, se van a dar cuenta que van a conversar con algún psiquiatra, algún psicólogo, porque los psiquiatras, yo tengo amigos psiquiatras, así ya está, ¿no? Tengo amigos psiquiatras, trabajo con psiquiatras, con quienes hago interconsulta, pero con algunos psiquiatras, no con cualquier psiquiatra, con psiquiatras con los que no se puede trabajar, porque reciben un paciente en 2 minutos y le dan la medicación y de la calle, ¿no? Y ya está. Y eso es todo. Después lo ve dentro de 2 meses a ver cómo anduvo. Mientras tanto, en el medio, la arreglás vos, ¿no? Porque los psiquiatras ni responden. Entonces, hay de todo, como en todas las profesiones. Pero quiero decir que esto que parece antiguo es sumamente vigente. En la actualidad seguimos viendo diferentes modos de abordaje, más allá de las profesiones, de la patología mental, de este modo, una pura descripción objetiva donde el enfermo no cuenta, ¿sí? O bien aquellos que le prestan una oreja al enfermo. ¿Qué quiere decir que el paciente obligue? Que el paciente decida su tratamiento, no, claramente, no estamos hablando de esto, ¿no? Sino de que importa la descripción del enfermo en el sentido de que el único acceso que tenemos a lo que el paciente le pasa es lo que él dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, ¿no? Todas esas son variables sumamente importantes en relación a qué le pasó en su entorno. Si uno piensa que la enfermedad mental solamente proviene de lo intrapsíquico, de lo que está dentro de cada uno, entonces les puedo asegurar que se acaban de limitar el campo de intervención y la posibilidad de ayudar a otro a lidiar con su sufrimiento en un 90%. A 5 minutos de hablar con alguien que padece por algo se da cuenta que eso tiene que ver con otros. A 5 minutos, ¿sí? Porque efectivamente lo dice y lo reconoce, o porque todavía no lo puede terminar de reconocer o decir, pero eso en algún momento va a pasar, ¿sí? Entonces, lo que hace Jaspers al darle rienda suelta a la palabra del enfermo es efectivamente poner un acento en lo que yo llamaría el sujeto, ¿sí? Y el sujeto es algo mucho más amplio que lo que sucede a nivel del cerebro, ¿no? O del organismo. Bueno, ¿de dónde sale Jaspers? Lo menciono, no vamos a trabajar esto ahora, pero Jaspers es
alguien que se había formado en el método fenomenológico. No sé si ustedes tuvieron alguna materia donde han trabajado algo de fenomenología y existencialismo como contenido, ¿sí? Algo de eso, en epistemología o algo de eso puede ser. ¿Sí? Bien. Bueno, Husserl, Edmund Husserl, creador de la fenomenología, propone, es una idea también muy interesante, ¿no? Lo que Husserl decía es que la filosofía era demasiado especulativa, ¿no? Que era gente que se sentaba a hablar y opinar sobre cosas. Así nace la filosofía, ¿no? Fíjense, Platón y Aristóteles, que hacían los griegos, se juntaban, charlaban y opinaban sobre diferentes temas. Y gracias a ellos acá estamos, ¿no? Si no, la psique no sería un tema. Ahora, lo que propone Husserl es dotar a la filosofía de un método riguroso. Y lo que propone como método riguroso, que se llama método fenomenológico, es aproximarse al fenómeno dejando de lado todos los saberes previos, lo que decía ella, que refiere a él, ¿no? Los preconceptos, los prejuicios, ¿sí? Lo cual no es nada fácil. Enseguida que uno se pone a hablar con otro, empieza a escuchar a un paciente y lo primero que empieza a pensar, es un obsesivo, no es una histérica, no está re loco, no es un psicótico, no sé qué hacer. Lo primero, ¿no? Es adquirir el método de poner entre paréntesis los saberes, los conocimientos previos, ¿no? Es un método difícil que lleva tiempo. Ya lo decía Freud, cuando Freud empieza a trabajar con las histéricas hace un poco más de un siglo, Freud dice: aprendí que el método psicoanalítico consiste en tratar cada paciente como si yo no supiera absolutamente nada de los pacientes que se le parecen. Es la misma idea, es fabuloso eso, porque, ¿saben? Un poco más de historia, me gusta esta parte, un poco de chisme. Freud y Husserl tuvieron un mismo maestro, que fue Brentano, ¿sí? Brentano era un filósofo, psicólogo y sacerdote que tuvo las primeras ideas que terminaron en Freud y terminaron en Husserl, por lados separados, y lo llamativo es que Freud y Husserl prácticamente entre sí no se citan nunca. Hay alguna que otra mención, una nota al pie, pero ¿sí? Fueron absolutamente indiferentes, pero fíjense que tiene la misma idea, ¿no? La idea de Freud es, podríamos decir, fenomenológica, es abordar el fenómeno, lo que se me presenta ahí, sin comparar con toda mi experiencia, con todos los otros pacientes que yo vi, porque esa experiencia no me sirve para nada. Tengo que escuchar al paciente que se me presenta ahora como absolutamente nuevo, ¿sí? Es un modo de pensar la enfermedad. Se dan cuenta que anticipo esto en el modelo descriptivo es insostenible. Justamente el modelo estadístico es insostenible. Justamente, ¿cómo se arman los DCM? Se juntan los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y dicen, bueno, la mayoría de los pacientes que yo vi son así, así, así. Bueno, a eso le ponemos un nombre: trastorno esquizofrénico. ¿Sí? Surge justamente por agrupar todo lo mismo, borrando las diferencias. Yo sé que es un tema polémico, lo vamos a discutir todas las veces que quieran, pero son dos modelos que están exactamente enfrentados. No digo que uno sea mejor del otro, digo el que para mí es el mejor y el que para mí ha dado mejores resultados a lo largo de la historia de la psicopatología y de la enfermedad mental. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo decía, Jaspers es el último suspiro de la descripción de la psiquiatría y por eso lo consideramos el que le da pie a la construcción de lo que se llama en sentido propio psicopatología.
¿sí? Porque se aleja del método descriptivo y de la observación. Y entonces podemos entrar en el segundo enfoque, que es el modelo interpretativo. Para retomar con Jaspers y ver cómo pasamos ahora en sus diferencias con el psicoanálisis. Jaspers en su manual que se llama Psicopatología General, se basa en una concepción de la subjetividad vinculada a la conciencia. ¿Sí? Jaspers no tenía ninguna idea vinculada al inconsciente, en el sentido que Freud lo termina postulando. Sino que el inconsciente en ese momento tenía la significación de algo no consciente. ¿Sí? Se dice inconsciente, subconsciente, pero no el inconsciente como nosotros lo estudiamos en psicoanálisis. Con Freud, que se inventa verdaderamente un concepto nuevo, el concepto de inconsciente. Se inventa un concepto, la palabra ya existía, ¿no? Pero es una palabra que ahora adquiere una nueva significación en el marco de un sistema teórico. Entonces, Freud inventa un concepto que hasta el momento no existía, es una discusión que siempre podemos dar, ¿no? Los sueños, ustedes usaron Freud, ¿no? Para llegar aquí. Los sueños son formaciones del inconsciente, ¿no? Entonces, cuando alguna persona, imaginamos que las personas soñaron siempre, ¿no? Siempre que hubo gente que habló, que tuvo la palabra, en el momento en que nuestros primos lejanos, ¿cómo se llamaba? ¿No? El anterior al Homo erectus, bueno, no me acuerdo, ¿no? Cuando el hombre adquirió la forma del Homo erectus hasta la actualidad y empezó a adquirir simbolización, lenguaje, palabra, a partir de ese momento empezó a soñar. En ese momento, ¿eran formaciones del inconsciente? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Y quién las sancionaba? ¿Quién las reconocía como formaciones del inconsciente? Exactamente. Entonces, esos sueños eran un producto psíquico. Sí, soñaban, podían decirle a alguien, no sabes, tuve un sueño, tuve imágenes mientras dormía. Y había diferentes concepciones de esas imágenes. Eran espíritus que te poseían y te enviaban mensajes. ¿Recuerdan el caso del César y el famoso cruce del Rubicón? Que marcó la historia de Occidente, ¿no? Cuando César desafía la ley del Imperio Romano y cruza el Rubicón. Que cruzar el Rubicón es cruzar un hilito de agua miserable, así. Tiene este ancho, pero es que hizo bobo, ¿no? ¡Qué hazaña! ¿Qué significó el cruce del Rubicón? Desafiar la ley, ¿no? Y cambió la historia. Quiero decir, en ese momento, lo que cuenta el César es que la noche anterior había tenido 2 sueños, que son los que lo motivaron a tomar la decisión de cruzar el río. A nadie se le ocurrió decir que el inconsciente de César lo había llevado a... ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de inconsciente no existía. Entonces, sueños hubo siempre. Si ustedes leen la interpretación de los sueños de Freud, van a ver que hace una larga historia, una recopilación de cómo a lo largo de la historia de la humanidad se consideraban los sueños. Espíritus que nos poseían, ¿no? Comunicación con seres del más allá, con seres del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Las más diversas teorías.
Hasta que Freud dice que el sueño es una formación del inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cuándo un sueño es una formación del inconsciente? A partir de que alguien creó el concepto de inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no hay alguien para sancionar, para interpretar eso no es una formación del inconsciente. Les voy a dar un ejemplo más fácil. Si yo estoy con mi analista y hablando cometo un lapsus, otra formación del inconsciente. ¿Recuerdan psicopatología de la vida cotidiana? Lapsus, actos fallidos, olvido de nombres, etc. Y cometo un lapsus y mi analista no lo escucha y lo deja pasar, eso no fue un lapsus, eso fue un error, ¿no? ¿Recuerdan, por ejemplo, el chiste familionario de Freud? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Familionario es una palabra inventada, es una palabra nueva. ¿Qué es? ¿Un error? ¿Un chiste? ¿Un lapsus? ¿Un neologismo psicótico? Depende de quién lo interprete. ¿Por qué después de leer el chiste y se refiere con inconsciente, cuando leemos familionario decimos que es un chiste? ¿No? Porque lo estamos sancionando como tal. Si nadie lo sanciona, eso pasa todos los días. Si alguien le hace un chiste a otro que no se ríe, el chiste le cayó mal, no fue un chiste, claro, eso está claro, ¿no? Fue una agresión, fue una estupidez, pero no fue un chiste. Si del otro lado no se produce lo que un chiste busca, que es la risa. Es decir, que el otro sancione eso en el sentido en que yo se lo quise transmitir. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Bien. Entonces, con Freud, el inconsciente aparece ¿de qué manera? En sus formaciones. ¿Cuáles son las formaciones del inconsciente? Es una categoría que vamos a tomar en sentido bien amplio. Síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos. Todos ellos son diversos modos de presentación del sufrimiento psíquico. Vamos a hacer otra serie de temas que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Por ejemplo, conversiones histéricas, rituales obsesivos, ideaciones obsesivas, inhibiciones, limitaciones fóbicas, alucinaciones, delirios, ataques de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son muchas de las más importantes categorías que nosotros vamos a trabajar a lo largo del año en relación con el concepto de inconsciente. Y entonces Freud va a llegar a plantear algo inédito, insólito. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento. Ni en la psiquiatría, ni en la psicología, ni en la filosofía, en ningún campo. Que hay mecanismos de la formación de síntomas. Recuerdan que yo antes les decía que en el modelo descriptivo se hacía una observación, una descripción, suspendiendo la elaboración teórica. ¿Sí? Era una descripción y observación de lo que se lee. Bueno, cuando Freud empieza a hablar de mecanismos de formación de síntomas, mete la teoría. ¿Sí? Entonces vamos a ver en el próximo teórico cómo Freud va teniendo diferentes hipótesis psicopatológicas respecto de cuál es la teoría que explica el surgimiento, la etiología de las enfermedades mentales. Y lo que dice aquí entonces es que, y esto es también inédito, que puede haber una psicopatología de la vida cotidiana que no es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, es la primera vez que a alguien se le ocurre usar el término psicopatología en términos no ligados a una enfermedad. ¿Se entienden? Uno dice psicopatología,
inmediatamente, por lo que yo dije al comienzo, vinculaba el que la enfermedad, es una enfermedad psíquica, ¿no? Es una patología del psiquismo. Bueno, Freud dice hay una psicopatología de la vida cotidiana que no responde a ninguna enfermedad. Por ejemplo, un lapsus, un olvido de un nombre. Es un mecanismo psíquico que funciona de determinada manera, que no es un simple error, porque vamos a poder ver cuáles son sus mecanismos, pero no está vinculado a ninguna psicopatología. Fíjense que es un poco raro, ¿no? Es una psicopatología no psicopatológica. ¿Sí? Eso quiere decir que no importa, entonces no. Quiere decir que Freud empieza a tener una concepción de la psicopatología que no está ligada a la enfermedad en el sentido de un puro sufrimiento. Y entonces vamos a encontrar cosas que pueden ser muy raras para algunos, para otros quizás son más conocidas, porque las padecen o conocen a alguien que las padece. Que hay síntomas que no son cosas que uno quisiera sacarse de encima, ¿no? Para un psiquiatra o para un médico es impensable. Uno tiene un síntoma se lo quiere sacar de encima. Sin embargo, empezamos a ver que hay gente que tiene ciertos síntomas que no quiere renunciar a ellos. ¿Por qué? Por diferentes motivos, muy diferentes motivos. Que también tenemos que ir viendo. Entonces, fíjense que la concepción del inconsciente empieza a derramar consecuencias sobre un montón de situaciones que hasta el momento nos parecían absolutamente obvias, básicas, ¿no? Como la idea de que un síntoma produce sufrimiento y me lo quiero sacar. Y vinculado entonces a esto, lo que Freud propone, contrariamente a Jaspers, que desconocía el inconsciente y el sujeto, el concepto de sujeto de Jaspers estaba centrado en la conciencia, Freud propone un sujeto descentrado de la conciencia. Esto también tiene derivaciones filosóficas. Ahora nosotros no tenemos tiempo de trabajarlo, pero Freud es consecuencia del cogito cartesiano. Pienso, luego soy. Si Descartes no hubiera propuesto eso, dice Lacan, Freud, el psicoanálisis no hubiera existido. Eso lo tenemos que justificar, vamos a tratar de verlo de alguna manera más adelante. Y entonces, ¿esto qué va configurando? Fíjense, una clínica diferente a la observación y la descripción. Va configurando una clínica vinculada a la palabra, así la llamó Freud al principio, ¿no? La Talking Cure, la cura por la palabra. Entonces ya no se trata de observar y de escribir, se trata de ¿qué? De escuchar. Habrán seguramente muchas veces oído este término de escucha, la escucha psicoanalítica, la escucha analítica. Hay veces, el problema que tenemos en el psicoanálisis es que muchas de las cosas se banalizan, ¿no? Y todo se empieza a convertir en cualquier cosa. Escuchar es sentarse a alguien y escucharlo. La verdad que eso no es el trabajo de la analítica. Si solamente fuera sentarse a escuchar lo que a otro le pasa y decirle algo que se te ocurre, eso lo digo con un amigo, ¿no? Entonces no se trata de escuchar, sí, por supuesto, que alguien habla, que el otro escucha. Pero no se trata solo de escuchar, sino de leer en lo que se escucha. La práctica psicoanalítica no es una práctica de la pura escucha, pasaríamos de la observación a la escucha. No, eso también quizás quedarnos en Jaspers, sino es una práctica de la escucha y la lectura, leer en lo que escucho que dice el paciente. Leer en lo que escucho significa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, leer más allá de los contenidos de lo que dice. ¿No? A veces lo importante no está, como viene alguien y dice, bueno, anoche mientras estaba poniendo el pollo en la cacerola, vino y me dijo tal cosa y yo le contesté y él se armó,
En ese relato, que es algo que vamos seguramente a escuchar cotidianamente, cuando la gente habla de su vida cotidiana, porque viene a ver al psicólogo, aparecen ciertos modos de decir, ciertas palabras que empiezan a repetirse y a pesar y a tener un valor importante, se cometen lapsus, expresiones ambiguas, ¿no? Y eso es lo que nosotros empezamos a escuchar. Escuchar no es cualquier cosa, es en ese discurso leer la emergencia del inconsciente, la aparición del inconsciente. Tratar de abordar lo reprimido. ¿Cómo? Tratar de abordar lo reprimido. Bueno, todavía no llegamos a eso. ¿Qué quiere decir? Porque ahí hay diferentes concepciones también de cómo eso se produce. No es lo mismo lo que dice Freud que lo que dice Lacan. Vamos a trabajar diferencias, pero en principio y Freud piensa que esas formaciones del inconsciente responden al mecanismo de la represión. Pero más allá de eso, uno puede quedarse en la superficie del discurso, ¿no? ¿Por qué un paciente elige determinada palabra para calificar determinada situación o persona? ¿No? Y uno se puede preguntar eso, ¿no? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué de ese modo? ¿A qué le suena? ¿A qué le parece? Y a veces lo más interesante viene ahí, cuando se invita al paciente a, como dice Freud, a asociar libremente, ¿no? Entonces se arma una pareja. El paciente asocia, el analista interpreta. Por eso este enfoque lo llamamos interpretativo. Y entonces sí, Freud va a proponer varias hipótesis que vamos a trabajar a lo largo del año. Que el síntoma es una expresión simbólica de contenidos inconscientes, que suele tener raíces afincadas en ciertas escenas traumáticas, en general infantiles, de contenido sexual, todas estas cosas que seguramente ustedes vieron en el Freud, que nosotros igualmente vamos a retomar. Y además vinculadas con fantasías, muchas de esas fantasías también inconscientes, y con identificaciones que claramente suponen la participación de algunos otros significativos para cada uno. Y entonces, más allá de algunos problemas que aparecen en ciertas variaciones de Freud, en su teoría que se dice, que se desdice, que iremos trabajando, tenemos este modelo entonces interpretativo, que es Lacan el que viene a leerlo, releerlo con otras herramientas. Van a ver, apenas empiecen a leer a Lacan, si no lo leyeron antes en la carrera, en ningún otro lado, van a empezar a darse cuenta que suena diferente a Freud. Y eso responde a algo que Lacan mismo explicitó. Les presento brevemente a Lacan. Lacan, un médico psiquiatra francés que propuso en 1932 su tesis de doctorado sobre la psicosis paranoica. La filiación teórica de Lacan era Jaspers, ¿sí? Por eso yo señalo que entre Jaspers y el psicoanálisis hay una afinidad que Jaspers nunca reconoció, ¿no? Pero claramente Jaspers fue una influencia muy positiva. Yo creo que fue el puntapié que lo llevó a Lacan, que era de entrada un psiquiatra mecanicista y organicista, que detestaba el psicoanálisis, Ya vamos a estudiar a Clermont, que fue su gran maestro en psiquiatría, que era un psiquiatra organicista, y vía Jaspers, Lacan se empieza a sacar una concepción del sujeto diferente, ¿sí? Y entonces llega a la obra de Freud, que la había leído apenas para su tesis de doctorado, y se adentra en el psicoanálisis y en los años 50, 1950, empieza su enseñanza propiamente dicha del psicoanálisis. Lacan, psiquiatra de formación, con muy sólida formación en filosofía, por eso
cita todo el tiempo filósofos de diferentes orientaciones. También empezó a vincularse con otras disciplinas. La gran obsesión de Lacan, además de que quería ser un intelectual francés, tenía un objetivo narcisista, digamos, ¿no? Él quería convertirse en lo que en los años 60 era realmente en Francia una revolución intelectual impresionante que impactó en todo el mundo, ¿no? Con autores de la talla de Foucault, Sartre, imagínense, ¿no? Lo que eran los debates en esa época. Bachelard, tantos otros. Tan infinidad, ¿no? Autores, cuantos que dijo de tal. Bueno, Lacan quería convertirse en un intelectual. Y entonces, además de esa obsesión, se obsesionó con llevar el psicoanálisis a la altura de las discusiones de la época. Y entonces empezó a articular el psicoanálisis con la lingüística, con la lógica matemática, con la lógica simbólica, no con la lógica clásica, ¿sí? Con la lógica simbólica, con la topología. No sé si saben lo que es la topología, pero la topología es una disciplina, digamos, matemática que trabaja con figuras de dos dimensiones, ¿sí? Es decir, que elimina la dimensión tridimensional, que es lo típico de la geometría clásica, ¿sí? La geometría topológica trabaja con otras figuras, son figuras imposibles de construir materialmente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dije? Filosofía, no, perdón. Dije lógica matemática, lingüística, antropología. Y acá empieza a vincularse con el estructuralismo que estaba en auge en los años 50 en Estados Unidos y en Europa, y introduce algunas ideas con el concepto de estructura. Y entonces se vincula a Lévi-Strauss, Jacobson en lingüística estructural, Lévi-Strauss en antropología estructural, Gödel, Cantor, Heisenberg, etc. son los autores que Lacan va tomando de la matemática y de la lógica y le da entonces al psicoanálisis una nueva forma, un nuevo discurso. Es cierto que van a hablar que Lacan todo el tiempo dice que él retorna a Freud. Lo Lacan dice que retorna a Freud quiere decir varias cosas. Una, seguramente lo escucharon alguna vez, si no, nos van a empezar a escuchar con nosotros, el debate de Lacan con lo que llamó los post-freudianos. Lacan decía que después de Freud, los freudianos que siguieron su orientación se fueron alejando de Freud, se fueron alejando de sus premisas, fueron abandonando sus conceptos, perdieron la brújula, dice Lacan, y terminan ya casi ni hablando de Freud, considerando que Freud era viejo, como dicen muchos todavía, ¿no? Lo cual es insólito. Ustedes se imaginan que en una disciplina, por ejemplo, como la física, alguien diga, no, Einstein está viejo. ¿Y se les ocurriría a un físico decir semejante barbaridad? No, ¿no? Bueno, sin embargo, el psicoanálisis es objeto de estos ataques, ¿no? Permanentes. Lo que es viejo, lo que está pasado de moda, los casos de otra época, como si los casos de aquella época no los encontrásemos tal cual en el día de hoy. Hace 30 años que practico clínica. Les puedo asegurar que no tengo pacientes muy diferentes a algunos de los que van a leer en los historiales clínicos. Algunos sí. Hay, obviamente, síntomas que fueron apareciendo con una preeminencia en otras épocas y que no tenían preeminencia en otras. Pero, por ejemplo, las anorexias y las bulimias, ¿no? Pasaron en cierto momento al tapete. No es que no existieran en época de Freud, pero van a leer en solo parte de ciertos tipos clínicos vinculados a la anorexia. ¿Sí? Probablemente las toxicomanías, como existen hoy en día, no existían en aquella época. Bueno, porque los químicos que se utilizan hoy para armar drogas no son los que existían en aquella época, pero Freud fue el primer cocainómano, uno de los primeros. Los primeros trabajos médicos de Freud
eran las propiedades anestésicas de la cocaína. ¿Sí? Las descubrió Freud en su trabajo sobre cocaína. Freud era neurólogo. Entonces, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Vamos a volver sobre esto, sobre esta discusión básica, porque me parece una discusión importante, sobre todo en esta facultad, donde hay, como casi todas las facultades de psicología, de todas las universidades del país donde son de clase, que son en casi todas, hay una fuerte empujón de otros modelos teóricos, el cognitivismo, las neurociencias, por ocupar el lugar del psicoanálisis, barrerlo de los planes de estudio e imponerse como discurso único. ¿Sí? Ese modelo, ese plan está vigente. Y hay un dato importante a tener en cuenta. Algunos dicen no hay plata, pero hay algunos de ellos que tienen mucha plata, financiados por los laboratorios, ¿sí? Que son los que están detrás de la imposición de ese modelo neurobiológico, porque recurre fundamentalmente a qué. Exactamente. ¿Sí? Entonces, más allá de los gustos o los modelos teóricos, es importante saber lo que hay detrás, siempre. Después uno igual elige, ¿no? Lo que le gusta, le gusta. Entonces, vieron que esto también se aprende en psicoanálisis. A veces a uno le gustan cosas que piensa que no le deberían gustar, ¿no? Te pasa a veces con la pareja, ¿cómo puede ser que me guste? Pero me gusta, ¿no? Bueno, sí, pero con los modelos teóricos pasa lo mismo, hay cosas que uno le gusta. Hay cosas que uno escucha por primera vez y le tocan algo, le prenden algo y dice, yo quiero ir por acá. Y después hay que igual estar advertido de qué es lo que hay detrás de eso. ¿Sí? Y entonces esto sirve quizás como preludio para entrar en el tercer enfoque, que es el enfoque descriptivo. Antes de eso, quiero señalar algunos conceptos fundamentales que nosotros vamos a trabajar dentro del modelo interpretativo en la enseñanza de la Lacan. ¿Sí? Es importante que ustedes empiecen a afinar las orejas con conceptos que van a sonar mucho, que les van a leer. El concepto de otro con mayúscula, que es como Lacan piensa la estructura del lenguaje, como algo que persiste a los hablantes, ¿no? Que nos persiste a todos y a cada uno de nosotros y que nos marca de una manera que podríamos decir que para Lacan el pathos, lo patológico, viene del lenguaje. Enfermamos por las palabras, decía Freud, y nos curamos con las palabras. Por supuesto que hay experiencia de eso. Si alguna vez ustedes fueron un psicólogo por primera vez y dicen, la verdad es que después de hablar me voy y siento re bien, ¿no? Eso no curó nada igual, ¿no? Pero lo que está muy claro es que hay veces hablar y ser escuchado por alguien, aunque sea algo insólito, ¿no? Como la práctica psicoanalítica es una práctica insólita. Uno va y le cuenta las más profundas intimidades y miserias a alguien que no conoce y que ni quiere conocer. ¿No? Porque después llega ese momento en que te cruzás con tu nariz para algún lado y dices, que ni me salude, no quiero saber nada de su vida, ¿no? Es una práctica rara, ¿no? Es rara, ir a tirarse un lugar y hablar con alguien mirando al techo, es raro. Pero está claro que esa experiencia de hablar, hacer una primera catarsis, produce cierta liberación. Después, sobre eso hay que trabajar y sudar bastante para que eso llegue a la cura, ¿no? El concepto de sujeto que hoy estuvo por aquí dando vueltas es un concepto muy importante que le vamos a dedicar a algunas clases, lo vamos a retomar bastante, porque el concepto de sujeto es un concepto original de la obra de Lacan. Sujeto no es la persona, nadie, no somos sujetos, ¿no? Sino que tenemos que ver muy bien qué quiere decir que el psicoanálisis opera sobre el sujeto o sobre la subjetividad. Vamos a usar inicialmente muchos términos de la lingüística que son los trabajos que hace Lacan en los primeros años.
significante, significado, metáfora, metonimia. Estructura, como dije antes. Vamos a estudiar qué es para Lacan la estructura. Bien. Y una cuestión importante también, que estoy olvidando, que es que vamos a empezar a usar ciertas letritas. ¿Sí? Lacan se caracterizó, como yo les decía antes, en su afán por acercar el psicoanálisis a las ciencias modernas. Una ciencia en el sentido moderno es una ciencia que se caracteriza por ser un discurso bien formado, formalizable. Para formalizar se usa en todas las ciencias matemáticas, lógicas y simbólicas, letricas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la física, la fórmula de la ley de la gravedad, ¿no? Se usan letricas. ¿Sí? Para eso se recurre a las matemáticas, a la lógica simbólica, y entonces un discurso bien formado, formalizado matemáticamente y transmisible, es decir, que sea un conocimiento que se pueda transmitir. Bueno, es decir, no es una experiencia inefable que no se puede decir, ¿no? Como alguien dice, tuve una inspiración, ¿y cómo fue? No sé, me vino, no lo puedo transmitir, ¿no? No, el psicoanálisis no es eso. ¿Sí? Es un discurso que tiene un conjunto de conceptos que conforman un sistema, que se formalizan, se matematizan y se transmiten. Y entonces Lacan inventa una serie de letritas para ir escribiendo esos conceptos. A mayúscula, que es el concepto de otro, es el matema, la letra del otro con mayúscula. A minúscula, del otro con minúscula, que es el yo, el semejante. Una S tachada es el matema del sujeto. La S mayúscula, el matema del significante. Luego vamos a trabajar, cuando trabajemos en hipo, los matemas que componen lo que se llama el significante del nombre del padre, el deseo de la madre, el ideal del niño, el ideal del yo, el ideal del otro, el objeto del deseo. Fíjense que son todos conceptos que Lacan va convirtiendo en letras, en matemas, y además los pone en relación en diferentes esquemas y grafos, que también vamos a ir estudiando, ¿sí? Como el famoso grafo de Lacan, que se le suele llamar el grafo del deseo. Bien, dicho todo eso, vamos a el último enfoque, el enfoque estadístico. Ustedes saben que el DCM, los famosos DCM, llegaron a imponerse en muchos ámbitos como si fueran un manual de la especialidad psiquiátrica. Esto es algo que conviene discutir y poner en tensión. ¿Sí? Como su nombre lo indica, los DCM son manuales diagnósticos estadísticos. Se utilizan entonces como un nomenclador. Es importante conocerlos. Por supuesto que sí, porque ustedes van a trabajar el día de mañana en una obra social, en una prepaga, posiblemente en algún hospital, o hagan un psicodiagnóstico, a pedido de un juez, les exijan hacer un diagnóstico con el DCM. Entonces van a tener que saber usarlo. Ahora, lo que es importante es que nosotros sepamos cómo se armaron los DCM y cuál es el modelo teórico que se sustenta o soporta. Como su nombre lo indica, el DCM es un manual estadístico, ¿sí? Y entonces es una herramienta para hacer ciertos registros epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? Y decidir si la sociedad si el Estado tiene que hacer alguna intervención, o un médico tiene que hacer una determinada intervención en una comunidad porque hay determinado registro epidemiológico. Ahora, como se trata de un manual descriptivo, porque se trata de un manual descriptivo, ¿no? Así se arman los DCM.
se juntan psiquiatras, psicólogos y otros médicos especialistas en diferentes áreas, debaten durante mucho tiempo qué es una enfermedad y qué no. Fíjense hasta qué punto estás así, que ya estamos por el modelo número 5 del DSM. ¿Sí? Y son bastante distintos. Tan distintos que el creador del DSM 1, 2, 3 y 4 se metió con todos y en el 5 ya no participa. ¿Sí? Y tiene varios textos publicados que demuelen, nunca sé cómo se dice. Bueno, demolir, pero llega a demolir el número 5, ¿sí? Por cosas que la verdad yo comparto. Entre ellas, la medicalización de la infancia. Hoy ahí, les digo por experiencia, porque lo veo, yo no tengo niños, pero escucho a muchos padres que tienen hijos, que todo el tiempo hay una impronta muy fuerte que los llevan a medicalizar a sus hijos. Nenes de 3, 4, 5 años, diagnósticos modernos como TGD, etcétera, 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 que hacen que chicos muy chiquitos estén ya sometidos a medicación psiquiátrica. Medicalización de la infancia. Yo sigo pero no solamente de la infancia, de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, estamos cada vez más habituados a conocer gente cercana, a veces uno mismo, que por cualquier cosita recurre a una pastillita para dormir, bueno, estoy un poco angustiado, entonces tomo tal cosita, así se me pasa, ¿no? Como antes era la aspirina, ahora la aspirina, ¿no? Es un Alplac, cualquier cosa para discutir, me tomo un Alplac, ¿no? Medicalización de la vida cotidiana. Yo prefiero la psicopatología de la vida cotidiana. Es una elección, por eso este modelo es un modelo que conviene entender cómo se armó. Y se armó como un manual descriptivo que no sustituye a ninguna teoría, aunque se propone como teórico. Pero esto es interesante, ¿verdad? ¿No? ¿Cuáles son las teorías en las que se sustenta el DSM? El DSM tiene una pretensión universalizante, ¿no? Donde un tipo clínico, por ejemplo, un trastorno dado, es igual en la gran mayoría de las personas y el tratamiento indicado es muy simple. Lo que llama tratamiento combinado. TCC, terapia cognitivo-conductual y farmacología. Es lo que cualquier TCC de hoy en día aplica más o menos mecánicamente. ¿Sí? Terapia cognitivo-conductual, sesiones de un tiempo en el espacio, en cantidad de sesiones limitadas a cumplir objetivos y el recurso a la medicación. El enfoque estadístico es justamente el modelo indicado para marcar este pasaje del clínico al estadístico, ¿no? Pero justamente, como les digo, es un modelo que se pretende a teórico, pero en realidad está basado en una concepción puramente neurobiológica de la enfermedad mental. Es decir, los efectos que producen determinadas sustancias que se producen naturalmente en el cerebro, a veces vinculadas a determinadas patologías biológicas. Es decir, que es un modelo profundamente organicista, biologicista. Y uno podría decir, bueno, no tiene en cuenta el sujeto. Me parece que esa no es la crítica que uno le puede hacer a los DSM y a este modelo teórico. Me parece que en todo caso es una concepción biologicista de la subjetividad, que es otra cosa. Es decir, que no tiene en cuenta el sujeto. Es una subjetividad limitada, restringida al organismo, a los procesos psíquicos biológicos y que nos retrotraen a los primeros tiempos de la medicina. Así como los primeros médicos empezaban a estudiar si había en los enfermos mentales alguna alteración en los tejidos del cerebro, hoy
La neurobiología estudia no la alteración fisiológica del cerebro ni la materia del cerebro, sino los trastornos neuroquímicos. ¿Sí? Es muy difícil de encontrar a alguien que no tenga ningún tipo de variación o trastorno neuroquímico. Es casi como suponer que todos tenemos el mismo estómago que funciona de la misma manera, con las mismas sales y con los mismos jugos gástricos. Seguramente no. Hay variaciones infinitas. Sin embargo, no estamos todos medicados por ello, ¿no? Entonces, fíjense que los DSM y el modelo neurobiológico tiene como base fundamental los estudios de la farmacología y los recursos de la farmacología. Es muy fácil hacer la prueba. Vayan a un congreso de psiquiatría, vayan a uno de psicología y van a ver los bolsitos que te entregan en el de psicología y los que te entregan en el de psiquiatría. ¿Quién los paga? Los laboratorios. ¿Sí? ¿Y qué te ofrecen los stands de los laboratorios? La publicidad es genial. El mejor antipsicótico, ¿no? Con stands con luces, lapiceras que permiten reconocer billetes falsos. Es genial. Es todo un producto económico de mercado destinado a promover la venta de medicación antipsiquiátrica y un modelo teórico vinculado a la neurobiología, que es el modelo cognitivo-conductual. Esta es una realidad, no es una percepción personal. ¿Sí? No es una descalificación tampoco, es una descripción de la realidad. Después podemos discutir a quién le gusta, a quién no le gusta una cosa o la otra, pero esta realidad es así. Dicho eso, queda claro, entonces, como dije al principio, que la cátedra adopta una posición vinculada al modelo interpretativo y por eso vamos a abordar las enfermedades mentales siguiendo las lecturas de Freud y de Lacan y estudiando algunos de los antecedentes psiquiátricos. El modelo estadístico se los dejo a otras materias donde los trabaja en profundidad. Y ustedes, luego de pasar por esta materia y por aquellas, podrán comparar y elegir, como hemos hecho todos en el momento de la vida. ¿Sí?